Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema, bueno, digamos que un tema jugoso. Un tema que ha estado en boca de muchos, un tema que tiene que ver con el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, el galán turco que nos ha robado el corazón a muchos. Y es que, ¿a quién no le gusta un poco de chisme de celebridades? Pero ojo, no estamos aquí para inventar nada, ni para crear polémicas gratuitas. Aquí vamos a analizar, a reflexionar y a sumergirnos en las declaraciones más recientes de Kerem Bürsin, específicamente en una que ha llamado mucho la atención: mi corazón arde. ¡Guau! ¿Verdad que suena intenso? ¿Verdad que despierta la curiosidad? En este vídeo vamos a desglosar qué significa esta frase, qué implicaciones tiene, y por supuesto vamos a especular con respeto, siempre con respeto, sobre a qué se refiere. Vamos a analizar el contexto, las entrevistas, las redes sociales, todo lo que nos dé pistas sobre este corazón que arde. Así que prepárense para una charla amena, para un análisis profundo y un poco divertido sobre Kerem Bürsin y sus sentimientos. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, si quieren estar al tanto de todas las novedades, entrevistas, análisis y chismecillos de celebridades, siempre desde el respeto, claro. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada. Y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, ¿de dónde surge esta declaración? La frase "mi corazón arde" proviene de una entrevista reciente que Kerem Bürsin concedió, donde, al ser preguntado sobre su situación sentimental, respondió con estas palabras. Una respuesta que para muchos fue sorpresiva, enigmática y, bueno, bastante romántica. Ahora, ¿qué podría significar "mi corazón arde"? Obviamente no tenemos una bola de cristal, y solo Kerem sabe exactamente lo que siente. Pero podemos explorar varias posibilidades, adentrarnos en el misterio y desentrañar los posibles significados detrás de estas palabras. Opción 1, el amor romántico, la más obvia, ¿verdad? ¿Estará Kerem enamorado? ¿Hay alguien especial en su vida que le ha hecho sentir esa pasión, ese fuego en el pecho? Es muy probable. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero sabemos que ha tenido relaciones sentimentales en el pasado, y no sería extraño que estuviera en una nueva. La frase "mi corazón arde" evoca sentimientos intensos, pasión, deseo, características típicas del enamoramiento. Imaginen la escena, una mirada, un encuentro, una chispa que enciende la llama. ¿Podría ser que Kerem haya encontrado a esa persona especial que le hace sentir vivo, que le inspira, que le llena de alegría? El amor romántico es un terreno fértil para las emociones, y "mi corazón arde" podría ser la expresión de un sentimiento profundo y verdadero. Pero, ¿quién podría ser la afortunada? Los rumores, como suele ser, ya han empezado a circular. Se han mencionado nombres de actrices con las que ha trabajado, de personalidades del mundo del espectáculo que han llamado la atención por su cercanía con Kerem. Es importante tomar estas especulaciones con cautela, pero no podemos negar que la curiosidad nos invade. Analizar las redes sociales, los encuentros públicos, las miradas y los gestos, todo se convierte en pistas para desentrañar el misterio. En este caso, el corazón que arde sería el reflejo de una conexión emocional, de una atracción física y mental. Un amor que florece y que le da un nuevo sentido a la vida de Kerem. Opción 2, el amor por el trabajo, Kerem Bürsin es un actor muy apasionado por su profesión. Siempre se ha mostrado entregado a sus proyectos, a sus personajes. Podría ser que "mi corazón arde" se refiera a esa pasión por la actuación, a ese fuego que siente al interpretar un nuevo papel, al enfrentarse a un nuevo desafío creativo. Recordemos que la pasión puede manifestarse de muchas formas, y el trabajo, para algunos, puede ser una fuente inagotable de entusiasmo y motivación. Imaginemos a Kerem en el set de grabación, sumergido en su personaje, sintiendo la adrenalina y la emoción de dar vida a una nueva historia. "Mi corazón arde" podría ser la expresión de ese fervor, de ese deseo de superación, de esa entrega total a su trabajo. La actuación para Kerem es más que un trabajo, es una forma de vida. Es una oportunidad de explorar diferentes emociones, de conectar con el público, de dejar una huella en el mundo.
La pasión por la actuación puede ser tan intensa como el amor romántico, y Mi corazón arde podría ser la metáfora perfecta para describir esa llama que lo impulsa a seguir adelante. En este caso, el corazón que arde sería la expresión de su dedicación, de su compromiso con su oficio, de su amor por el arte. Opción 3. Un nuevo proyecto profesional, relacionado con la opción anterior, ¿podría ser que Mi corazón arde se refiera a un nuevo proyecto profesional? Tal vez una película, una serie, una obra de teatro, algo que le genere una gran emoción y que lo tenga completamente absorbido. Los actores a veces describen sus proyectos con metáforas apasionadas. Mi corazón arde podría ser una forma de expresar la intensidad y la entrega que le está dedicando a su trabajo actual. Kerem Bürsin siempre ha estado involucrado en proyectos interesantes y desafiantes. Desde sus inicios en la televisión turca hasta su proyección internacional, ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. ¿Podría ser que esté trabajando en un nuevo proyecto que lo tiene completamente fascinado? La posibilidad de un nuevo proyecto profesional es muy atractiva. Tal vez esté involucrado en una producción de gran envergadura, con un guión apasionante y un equipo creativo excepcional. Mi corazón arde podría ser la forma en que Kerem expresa su entusiasmo, su emoción y su deseo de compartir su trabajo con el mundo. En este caso, el corazón que arde sería la anticipación, la emoción y la pasión que siente por su nuevo proyecto. Opción 4. Un momento personal de cambio y crecimiento. A veces, Mi corazón arde puede ser una metáfora de un cambio interno, de un crecimiento personal. Tal vez Kerem está experimentando una etapa de transformación, de descubrimiento, de nuevas experiencias. El corazón que arde en este contexto podría simbolizar esa energía vital, ese impulso de vivir, de explorar, de expandirse. La vida está llena de cambios y de momentos de crecimiento. Kerem Bürsin, como cualquier persona, puede estar experimentando una etapa de transformación personal. Tal vez esté aprendiendo cosas nuevas, enfrentando nuevos desafíos, explorando nuevos horizontes. Mi corazón arde podría ser la expresión de ese impulso de superación, de esa energía vital que lo impulsa a seguir adelante. Podría ser la representación de su deseo de explorar nuevos caminos, de crecer como persona y de alcanzar sus metas. En este caso, el corazón que arde sería la manifestación de su crecimiento personal, de su transformación y de su deseo de vivir plenamente. Opción 5. Estrategia de marketing UPS. No podemos descartar esta posibilidad, aunque la verdad es que Kerem no parece ser muy dado a este tipo de estrategias. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Tal vez la frase forma parte de una campaña publicitaria, de una promoción de un nuevo proyecto, o simplemente busca generar expectación y mantener al público interesado en su figura. En el mundo del espectáculo, la imagen y la comunicación son fundamentales. Las celebridades a menudo utilizan diferentes estrategias para mantener al público interesado y generar expectativas. Mi corazón arde podría ser una frase intencional, utilizada para despertar la curiosidad y generar interés en la figura de Kerem Bürsin. Aunque no es la opción más probable, no podemos descartar que forme parte de una estrategia de marketing. En este caso, el corazón que arde sería un gancho, una frase llamativa y enigmática, diseñada para captar la atención del público. Ahora, ¿qué pistas podemos encontrar en las redes sociales y en otras entrevistas? Las redes sociales de Kerem son una fuente valiosa de información, aunque él no suele ser muy explícito. Podemos analizar sus publicaciones, sus fotos, los comentarios que deja. ¿Hay alguna pista? ¿Alguna indirecta? La verdad es que Kerem es bastante discreto en sus redes, pero siempre podemos encontrar algo. En su Instagram, podemos encontrar fotos de sus proyectos profesionales, de sus viajes, de sus momentos de ocio. Podemos analizar el lenguaje que utiliza, las emociones que transmite, las personas que aparecen en sus fotos. En Twitter podemos leer sus reflexiones, sus opiniones, sus comentarios sobre diferentes temas. Podemos analizar su forma de expresarse, su tono de voz, su forma de interactuar con sus seguidores. En Facebook podemos ver sus publicaciones, sus fotos, sus vídeos. Podemos analizar sus comentarios, sus reacciones, sus interacciones con sus amigos y familiares. Aunque Kerem no es muy explícito en sus redes sociales, siempre podemos encontrar pistas, indirectas, detalles que nos pueden ayudar a entender mejor su estado de ánimo y sus sentimientos.
Y en cuanto a otras entrevistas, es importante revisar lo que ha dicho en otros medios. ¿Ha mencionado algo sobre su vida privada? ¿Ha dado alguna pista sobre sus sentimientos? Analizar el lenguaje corporal, el tono de voz, las expresiones faciales, todo nos puede dar más pistas. Las entrevistas son una fuente valiosa de información. Podemos escuchar sus respuestas, analizar sus gestos, observar su lenguaje corporal. El tono de voz es muy importante. ¿Es entusiasta? ¿Es reservado? ¿Es enigmático? Las expresiones faciales son clave. ¿Sonríe? ¿Se sonroja? ¿Parece emocionado? El lenguaje corporal también nos da pistas. ¿Se muestra relajado? ¿Se muestra nervioso? ¿Mantiene contacto visual? Analizar todos estos elementos nos puede ayudar a entender mejor lo que Kerem Bürsin siente y piensa. Ahora, hablando de rumores y especulaciones, Internet está lleno de ellos, ¿verdad? Se han especulado sobre posibles romances con diferentes actrices y personalidades. ¿Hay algo de cierto en estos rumores? ¿Son solo invenciones de los medios? Es importante ser cautos con estas informaciones, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Los rumores son parte inevitable del mundo del espectáculo. Las especulaciones sobre romances, relaciones y situaciones personales de las celebridades abundan en Internet. Es importante ser cautos con estas informaciones, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es fundamental verificar las fuentes, contrastar la información y evitar sacar conclusiones precipitadas. Los rumores pueden ser divertidos y generar expectación, pero también pueden ser dañinos y perjudicar la imagen de las personas involucradas. Es importante ser respetuosos con la vida privada de las celebridades y no difundir información falsa o tendenciosa. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿A qué creen que se refiere Kerem con "mi corazón arde"? ¿Creen que está enamorado? ¿Que se refiere a su trabajo? ¿O a algo más? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas. Ahora es el momento de compartir sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la frase "mi corazón arde"? ¿A qué creen que se refiere Kerem Bürsin? ¿Creen que está enamorado? ¿Que se refiere a su trabajo? ¿O a algo más? Déjenme sus comentarios. Me interesa mucho leer sus teorías y debatir sobre estos temas. Compartan sus ideas, sus especulaciones, sus análisis. La conversación es la clave para entender mejor lo que está sucediendo. En mi opinión. Aquí viene mi especulación, creo que la respuesta es multifacética. Creo que "mi corazón arde" puede ser una combinación de las opciones que mencioné. Puede que esté enamorado, o que sienta una gran pasión por un proyecto profesional, o que esté experimentando un momento de cambio personal. En definitiva, creo que la frase refleja un estado de ánimo positivo, de energía, de entusiasmo. Y eso en sí mismo es una buena noticia. Mi especulación es que la respuesta es multifacética. Creo que "mi corazón arde" puede ser una combinación de las diferentes opciones que hemos analizado. Podría estar enamorado, sentir una gran pasión por un proyecto profesional y experimentar un momento de cambio personal. La frase refleja un estado de ánimo positivo, de energía, de entusiasmo. Y eso en sí mismo es una buena noticia. Kerem Bürsin es un hombre enérgico, apasionado y comprometido. Su personalidad es contagiosa y su trabajo es admirable. La frase "mi corazón arde" es una expresión de su vitalidad y de su pasión por la vida. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la declaración de Kerem Bürsin, y sobre la frase "mi corazón arde". Hemos explorado diferentes posibilidades, hemos analizado el contexto y las posibles interpretaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo y por su compañía. Me encanta compartir estos temas con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, decirme qué opinan, qué piensan sobre el tema, y si tienen alguna otra teoría. Me interesa mucho leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis sobre la declaración de Kerem Bürsin y sobre la frase "mi corazón arde". Hemos explorado diferentes posibilidades, hemos analizado el contexto y las posibles interpretaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo y por su compañía. Me encanta compartir estos temas con ustedes. Los comentarios, las opiniones y las teorías de ustedes son muy importantes para mí. Me gusta leer sus ideas y debatir sobre estos temas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta pronto. Chao.